todos nuestros seguidores de nuestra plataforma. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el logo SOT. Vamos a hacer los ejercicios. Había explicado que vamos a trabajar primero los ejercicios con actuadores neumáticos, porque estamos en el módulo oleoneumático, y después pasaremos a cilindros hidráulicos, y de último estaremos viendo arranque de motores. Bien, el ejercicio plantea la siguiente condición de trabajo. Vamos a ver cómo está aquí. Dice: elabora un programa de un cilindro de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al dar la señal de marcha, o sea S1, el vástago del cilindro sale. Al quitar la señal, el vástago del cilindro retorna a su posición inicial. Vamos a estar trabajando logo SOP, de hecho, porque estos ya habíamos iniciado los tutoriales de FluidSync. Sin embargo, para trabajar nos podemos guiar por esos mismos diagramas, pero sin embargo no vamos a poder dar lectura a esos diagramas que hemos hecho en el FluidSync. O sea, los diagramas que hicimos en el FluidSync, ese lenguaje de programación, lo podemos cargar en una unidad PLC, pero que sea de la Festo. Ya si lo vamos a trabajar en un PLC de la marca Siemens, pues tenemos que trabajar nueva programación, ya que en el caso de la Festo, la programación, el archivo es un archivo .ct, y en el caso de la Siemens, los archivos son LLD. Eso es como, a ver si alguien me entiende, les voy a poner un ejemplo sencillo. Querramos nosotros abrir un archivo de Word con la aplicación de Excel, o con la aplicación de PowerPoint, ¿verdad? Entonces ahí son extensiones de archivo diferentes. Entonces por eso nosotros debemos de trabajar las aplicaciones, las programaciones para la marca Siemens, para los logos Siemens o PLC Siemens, en su lenguaje de programación, en su software, en su sistema operativo. Entonces vamos a iniciar con ¿verdad? Lo que nos está pidiendo el programa o el problema para la programación es que nosotros actuemos un cilindro de simple efecto. La simulación en el FluidSync es sencilla. Tenemos un compresor que es quien provee la energía neumática, una electroválvula. En este caso, como es un cilindro de simple efecto, lo podemos trabajar con una electroválvula que sea 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por solenoide. En este caso, como es electroválvula, es el solenoide Y1, y retorno por acción de muelle. El cilindro es de simple efecto. ¿Cómo trabajaría ella? Pues al dar la señal de marcha, el émbolo sale. Cuando quitamos la señal, el émbolo regresa. Esa es la primera situación que nos está pidiendo. Damos la señal, el émbolo sale. Quito la señal, el émbolo retorna a su posición inicial. La electroválvula, en este caso el solenoide, nos va a representar la salida que nosotros queremos actuar. Entonces vamos a iniciar, en este caso, hacer la programación. Necesitamos venir acá, vamos a sacar un contacto abierto. En este caso vamos a utilizar la I1 como nuestro pulsador de encendido. Entonces asignamos a este auxiliar abierto, va a ser una entrada física. En este caso va a ser el pulsador de encendido. Acá le vamos a poner que va a ser marcha. En este caso le vamos a poner S1, nuestro pulsador S1, y en simulación queremos que trabaje como un pulsador normalmente abierto, un contacto normalmente abierto. Lo dejamos de esa manera. Aquí lo vamos a ampliar un poquito. Entonces este va a ser nuestro pulsador de encendido, y lo vamos a unir acá. Como es un programa sencillo, acá yo directamente puedo usarlo, ¿verdad? Puedo hacer una programación de manera conectándolo de manera directa o de manera indirecta. Indirecta es utilizando un relay. En el caso de la programación de los micros PLC estaremos hablando de memorias. Hay que ver los tutoriales de introducción a los PLC, que es donde hablamos de cómo representamos las memorias especiales, salidas, entrada física y todas las variables que se pueden utilizar en las programaciones. Entonces nosotros ahora acá vamos a hacerlo de manera directa. ¿Qué significa eso? Pues entonces acá ya vamos a utilizar una bobina de salida. En este caso el solenoide, la electroválvula del solenoide, lo vamos a representar con una salida física, y sería la Q1. Entonces Q1 me va a representar el solenoide de la electroválvula. Entonces le vamos a poner electroválvula, y entre paréntesis ya sabemos que es Y1, es quien me va a representar la electroválvula. Entonces Y1, y cerramos el paréntesis acá.
tengo una dificultad para aquí. Así, ya lo tenemos ahí. Entonces esta va a ser la salida y eso es todo. Eso va a ser todo para esta programación. Es sencilla. Cuando nosotros vengamos a hacer una simulación, nosotros vamos a ver, bueno, acá en la parte superior, vamos a simularlo en la parte superior. Estamos introduciendo, por eso lo voy a explicar despacio, ¿no? Acá el color rojo ya sabemos que es la energía y el color azul es que está en reposo, no hay corriente. Cuando nosotros pulsemos aquí, aquí va a haber paso de corriente. Esto va a cambiar de color azul a color rojo. El contacto abierto se va a cerrar como un pulsador normal y aquí pues le va a llegar corriente de la bobina, la salida, y se va a energizar la bobina. Entonces pulsamos acá y vemos que se enciende esta bobina. Dejamos de pulsar, o sea, suelto el pulso y la bobina se apaga. Si hacemos la simulación acá en los botones, que son los botones principales para la simulación, vamos a ampliar esta parte. Cuando pulsemos, la bobina se enciende, dejamos de pulsar, se apaga. Pulsamos, se enciende, dejamos de pulsar, se apaga. Pulsamos, se enciende, dejamos de pulsar, se apaga. Así es como va a trabajar este esquema en este momento. En esta misma videoclase haremos un segundo ejemplo, porque estos ejemplos son rápidos y sencillos. Vamos a hacer la programación, otra programación. En este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, vamos a pulsar un pulsador de marcha y el émbolo sale y va a permanecer afuera. Aunque nosotros quitemos la señal de marcha, va a permanecer afuera del émbolo. Cuando nosotros pulsemos un segundo pulsador, que va a ser el apagado, entonces el émbolo va a retornar a su posición inicial. Pulsamos marcha, él permanece afuera. Pulsamos paro, él retorna a su posición inicial. Usaremos siempre el mismo cilindro de simple efecto. La misma válvula, en este caso es una válvula 3.2. Y el solenoide Y1 es quien me representa la salida en la programación. Acá vamos a hacer entonces el ejercicio de la siguiente manera. Vamos a venir acá, vamos a copiar todo el texto, el encabezado del texto, y lo vamos a venir a pegar acá. Entonces ahora la condición de trabajo es diferente. Hay una variante. Cuando ya existe una variante, eso significa que ya necesitamos de una manera u otra hacerle una programación. Entonces, ¿qué dice ahora la condición de trabajo? Así lo vamos a dejar. Ahora, cabe señalar de que yo lo estoy haciendo esta videoclase, ¿verdad? Con el propósito de enseñar, porque ahí alguien me puede decir, si utilizamos pulsadores de enclavamiento y ese tipo de situaciones, les he dicho en algunas ocasiones de que nosotros podemos trabajar las programaciones. Y en sus casas ustedes, cada cabeza es un mundo, pueden encontrar diferentes soluciones para el mismo problema. Entonces ahora vamos a utilizar siempre un contacto normalmente abierto, que va a ser nuestro pulsador, y se lo asignaremos a la entrada I1. Este va a ser nuestro S1. Este va a ser nuestro pulsador S1. Y se me olvidó ponerla acá. Vamos a ver si va a funcionar como pulsador. Entonces asignaremos esto de acá, un pulsador S1. Ahora aquí vamos a tener un segundo pulsador. En este caso va a ser un contacto normalmente cerrado, quien va a representar en este caso el apagado. Entonces vamos a venir acá, por cuestiones de orden debí haberlo hecho de manera contraria. Este va a ser I1 y bueno, va a ser S1, que es el apagado. No sé si lo estoy explicando bien. Este va a ser la I2. Sí, I2, y acá le pondremos encendido. Este va a ser el S2. No sé si lo puse bien. Y S1 es encendido. Entonces S2 es apagado. Debemos ver. Sí. Y aquí en el encabezado del programa, S1 es encendido. Entonces estoy poniendo mal los comentarios si sigo el orden. Este es S1 y este de acá va a ser S2. Esta nomenclatura les puede variar, ¿verdad? No es una camisa de fuerza. Entonces ahora, como el émbolo debe permanecer afuera, entonces aquí ya vamos a utilizar una memoria. Esta la asignaremos a la primera memoria o la primera marca. Entonces esta va a ser la primera marca. Ahora utilizaremos un auxiliar, un contacto abierto, que se lo asignaremos a esa memoria, y quien nos ayudará a hacer la retención eléctrica que ya hemos explicado en vídeos anteriores. Ahí tenemos retenida esta señal,
y posteriormente pues vamos a utilizar otro auxiliar normalmente abierto que se lo asignaremos a esa misma memoria, y ahora lo vamos a utilizar para encender el sistema. Entonces esta memoria me va a activar la salida, en este caso que es el solenoide. El solenoide es una bobina y aquí vamos a representarla con Q1. Entonces vamos a hacerlo así, de esta manera. Acá va a ser la electroválvula, esta va a ser la electroválvula, y bueno, lo vamos a representar con Y1, así, de esta manera, para que vamos a irles poniendo estas etiquetas para que vayamos entendiendo. Y así, de esta manera va a trabajar el actuador. Entonces, ¿cómo vamos a venir a simular? Pues venimos y simulamos cuando nosotros en la parte superior vamos a dar acá, cuando nosotros pulsemos S1, que es marcha, que es I2, se energiza la marca 1, la marca 1 retiene la energía, retroalimenta el circuito, la marca 1 manda a encender entonces la salida 1, y como está retenida, pues este va a estar afuera hasta que vengamos a pulsar S2, que es paro. Entonces venimos, pulsamos y ahí está, ¿verdad? No tengo pulsado nada y ahí está autorretenido. Entonces acá no me está funcionando bien porque tengo una pequeña situación. Acá en parámetros, en los parámetros no le he puesto pulsador. Vamos a cambiar esto para que ahora sí nos funcione correctamente. Entonces ahora este es pulsador. Ahora sí, cuando pulsemos se enciende y vinimos a pulsar paro, entonces se apaga. Ahora vamos a ampliar acá abajo. Cuando nosotros pulsamos I2, que es el pulsador S1, la marca 1 se energiza y se retiene, y es así como permanece encendida la Q1, que es la electroválvula, el solenoide de la electroválvula va a permanecer encendida hasta que vengamos a pulsar el pulsador de paro, que es quien representa la I1. Entonces venimos, pulsamos y se apaga el sistema. Este es un segundo ejemplo. Vamos a hacer un tercer ejemplo, siempre de los actuadores, siempre hablando del actuador de simple efecto, para que después todo este programa lo carguemos al simulador y podamos hacer una práctica física real. Como yo voy acá guardando o archivando estos esquemas, aquí le pongo ejercicio 8, el otro le puse ejercicio 9, porque en la realidad me voy guiando por los del FluidSync, lo que hicimos, los tutoriales del FluidSync. Entonces yo les voy poniendo así, pero esto ustedes en su casa, en su empresa, le pueden poner la manera que ustedes consideren correcta. Entonces me voy a abrir un archivo nuevo. Acá me permite la facilidad, si ya lo quiero abrir en el diagrama de funciones o en el esquema de contacto. Como estoy trabajando el modo COD, pues entonces lo voy a abrir de esta manera, y para que ya me cree el archivo que yo estoy utilizando. Pues recuerden que estamos trabajando el modo de diagrama de contactos. Entonces aquí ya tenemos, yo le voy a poner acá, le voy a cambiar el nombre para que ya se vaya nombrando ahí ejercicio 9, entonces este sería el ejercicio número 10. Entonces, esto es para que yo llevo un orden, ¿verdad? Pero ustedes ahí en su casa le pueden poner como ustedes consideren. Entonces acá vamos a copiar este encabezado y lo voy a venir a pegar acá. Incluso los diagramas, los problemas también los puedo, los puedo hacer, ¿verdad? Allí ustedes pueden, o sea, me refiero a que pueden agarrar esto de acá, lo seleccionan y lo copian, ¿verdad? De las mismas maneras que hemos aprendido a seleccionar. Poniendo el mouse, lo arrastramos, damos opción copiar, o con las combinaciones de tecla lo podemos hacer perfectamente. Entonces, son cosas sencillas que a veces digo yo en mi mente que no es necesario explicarla, pero para los principiantes a veces es importante estas situaciones que yo menciono acá. A algún principiante yo les aseguro que es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, las condiciones de trabajo van a variar, por lo tanto vamos a cambiar esto acá. Bien, ahora vamos a utilizar un timer al dar la señal de marcha, que sería nuestro pulsador S1. Vamos a decir así, pasado 6 segundos, vamos a poner un tiempo ahora. Acá el tiempo lo puedo poner donde quiera. Les recuerdo que esto es una práctica nada más, ¿verdad? Pasado, esto es una práctica nada más para el uso de la programación del software. Esto ustedes lo pueden aplicar a algo real en la empresa, en una automatización real. Yo hago ejercicios nada más así, como quien dice, ¿verdad? Inventados.
inventados, pero para que nosotros practiquemos, pero de ahí se pueden aplicar a la vida real en las empresas, en las automatizaciones de procesos. Entonces, pasados 5 segundos, vamos a poner 5 segundos, pasados 5 segundos, el vástago del cilindro entra. Y sale, perdón, al dar la señal de paro, el vástago del cilindro entra. Entonces vamos a cambiar esta situación al dar la señal, sí, así lo vamos a dejar. Entonces, no le vamos a poner más condiciones de trabajo. Entonces, elabore un programa de un cilindro de simple efecto con las condiciones de trabajo, ¿verdad? Que aquí nos presenta las siguientes condiciones. Número 1, al dar la señal de marcha, pasados 5 segundos, el vástago del cilindro sale. Este va a permanecer afuera porque luego dice que vamos a pulsar paro, el vástago del cilindro retorna, pues entonces este debe permanecer afuera. Bueno, voy a hacer el ejemplo acá, en este caso explicándolo así de esta manera, por si hay alguien allí, ¿verdad?, trabaja en casa con bastantes programaciones. Voy a seleccionar lo voy a venir después al otro y lo voy a copiar. En este caso yo lo he hecho con las combinaciones de tecla, pero también se puede dar opción copiar y pegar. Y miren, siempre y cuando esté seleccionado, yo lo puedo navegar por toda la plataforma de trabajo, que todo esto blanco es nuestra área de trabajo. Ya hemos explicado en la introducción cuáles son las áreas de trabajo. Y bueno, yo me gusta repasar, así lo explico en mi clase para que estemos claros de dónde van saliendo las cosas. Entonces ahora acá, como las condiciones de trabajo han variado levemente, pero más sin embargo siempre tenemos nuestro pulsador de paro, nuestro pulsador de encendido, una marca que nos va a retener. Recuerden, ¿verdad?, que ya en programación aquí nosotros le vamos a llamar marca o le vamos a llamar memoria. En este caso, en el FluidSync, en la automatización convencional, en los relevadores, son bobinas o en este caso se representan con K. Pero aquí son marcas, ¿verdad? Entonces venimos acá, esta salida ya no la vamos a energizar acá, porque como tenemos un tiempo, significa que aquí vamos a buscar un temporizador. La marca va a mandar a encender un timer y el timer me va a mandar posteriormente a encender la salida. Entonces esta salida la vamos a dejar acá porque la vamos a ocupar posteriormente y vamos a buscar aquí en nuestra menú, nuestras instrucciones, nuestro árbol de instrucciones o biblioteca de elementos, de componentes, lo pueden llamar como ustedes ahí consideren, ¿verdad? En la realidad, pues no sé, los especialistas le dicen de muchas maneras. Entonces vamos a utilizar un timer que sea a la conexión, ¿verdad?, que retarde a conexión. Entonces venimos acá, conectamos, este va a ser el temporizador 1. Podemos entrar de antemano, ¿verdad?, acá a ver lo de los tiempos. Ya habíamos explicado esto, cómo configurar los timers acá de los tiempos. Entonces este me va a temporizar el cilindro simple efecto. Puedo ponerle la etiqueta acá, cilindro de simple efecto, el nombre como nombre de bloque, y pues me dice que son 5 segundos, así lo había dicho yo en el ejemplo. Entonces acá vamos a poner 5 segundos. Si ustedes le quieren poner las centésimas, le pueden poner acá también, más o menos, ¿verdad? En realidad, pues esto ya lo habíamos explicado. Y lo que es remanencia y protección activa también ya lo explicamos. Entonces acá tenemos el temporizador, en este caso el que me va a tiempar lo que es el cilindro de simple efecto, y de esta manera lo vamos a trabajar. Entonces ahora el temporizador va a hacer un conteo, y después de que hemos atiempado acá, entonces después de que él termine de hacer un conteo, pues vamos a utilizar un contacto normalmente abierto, y esto lo vamos a asignar que va a ser un auxiliar del temporizador. Entonces ya expliqué cómo buscar acá los elementos de las variables. Entonces acá así lo vamos a entender, y aquí pulsamos S1, se energiza la marca se retiene con este auxiliar, y con este auxiliar a la misma vez manda a encender el timer. Energizándose el timer, hace el conteo que le hemos programado aquí en los parámetros, y después de que haga el conteo de parametrización, él va a venir a encender su auxiliar que le hemos configurado acá. Encendiendo esto, pues entonces se va a energizar la bobina Q1 y él va a salir. De esta manera va a salir. Entonces vamos a hacer una simulación. Como podemos ver hasta donde se ha energizado. Primero hacemos la simulación acá arriba. Cuando está el lapicito es que ya podemos presionar. Pulsamos
Pulsamos nuestro pulsador de encendido, se energiza la marca y como podemos ver el timer ya ha contado, ya ha hecho el conteo. Pues este es un poco rápido, entonces lo voy a apagar ahorita. Vuelvo a energizar, ahí está haciendo el conteo de los 5 segundos. Después de que termina los 5 segundos, energiza su auxiliar y la bobina de Q1 se ha energizado y se enciende. Ahora vamos a hacer eso, lo vamos a apagar y venimos acá en los pulsadores. Vamos a hacer aquí, vamos a ampliar acá y bueno, vamos a pulsar nuestro pulsador S2, S1, que es nuestro encendido y que representa la entrada I2. Entonces lo pulsamos, la lámpara, la marca 1 se ha encendido. Cuando termina de hacer el conteo, se enciende la salida 2 y va a permanecer encendida hasta que pulsemos nuestro pulsador de paro, que es I1, y que en la simbología pues sale como S2. Entonces pulsamos I2, perdón, que es el pulsador S1, cuenta un tiempo y se enciende la marca. Pulsamos I1 y bueno, y se para el sistema. ¿Cómo se vería esto en una simulación? Pues bien, cuando nosotros pulsamos nuestro pulsador de marcha, se retiene el sistema. Después de pulsar, después de un tiempo, el émbolo va a salir. Este va a estar afuera hasta que nosotros vengamos a pulsar paro, como podemos observar ahí. O sea, yo pulso marcha, en este instante ya lo hice, ahí hay un tiempo prudente. Después de ese tiempo el émbolo sale y después va a estar afuera hasta que nosotros pulsemos paro. Eso es lo que nosotros evidenciamos en nuestra programación. Y bueno, ahorita yo hasta acá voy a llegar con este actuador de simple efecto explicando este ejercicio. Te invito a que veas los tutoriales de montajes reales, o sea, cuando carguemos este programa al logo y hagamos el montaje real, pues te invito a que lo veas porque lo vamos a hacer. De hecho, lo tenemos por allí en nuestro canal de YouTube. Bien, hasta por aquí vamos a llegar el día de hoy en estos ejercicios, aplicación de cómo hacer las conexiones de un cilindro de simple efecto en el logo SOP. Aquí tenemos el primer ejercicio donde hacemos la conexión directa. Acá ya usamos una retención y en el último ejemplo pues utilizamos un temporizador para actuarlo. Bien, muchísimas